conectarse a nuestra clase de humanidades. Son el grupo 7CB10. Vamos a ver temas, como les comentaba yo en la semana 1, temas de desarrollo humano, comenzando pues con este video que les dejé de qué son las humanidades y por qué es importante que pues los ingenieros pues las estudien, ¿no? O las conozcan. Y se quedó entonces el video y tenemos también un quiz, que el quiz se va a activar durante nuestra clase asincrónica. Me preguntaban que si este quiz, bueno, porque alguno llegó a entrar, que si ese quiz ya estaba activado. No. Justamente yo el día de, bueno, al ratito lo voy a activar, pero solo lo pueden ustedes consultar cuando, cuando yo lo active, ¿ok? Esto se va a activar, les comentaba, durante nuestra sesión asincrónica. Déjenme entrar a SAES para ver cómo está nuestro horario. Perdón, es que tengo varios grupos y pues también vamos empezando y todavía no me memorizo bien pues el día que tenemos la sesión asincrónica. Pero a ver, les voy a compartir Es el mi martes, pantalla. profe. Mañana. Sí, a la tenemos misma hora. programas lunes y martes de 5:30 a 7, ambos días. Muchas gracias, Valentín. También les agradezco muchísimo a pues los alumnos que están encendiendo la cámara. Como saben, pues no es obligatorio, ¿no? Nadie los puede obligar. Y luego, para ser sincero, también luego cuando estoy en algún curso o clase, de repente la iba a pagar, pues un rato, ¿no? No se puede estar todo el día, yo lo entiendo, pero les agradezco mucho a los que puedan, para verlos. Si por algún motivo no pueden, en algún momento no hay ningún problema, pero me gusta más verlos, ¿vale? Pero pues muchas gracias a los que lo están enseñando. Bueno, me dicen que el martes va a ser un quiz de 5 preguntas de opción múltiple. Realmente yo programo más preguntas, por ejemplo, son 10 o 15 las que tengo ahí, pero yo lo programo para que les salgan a ustedes revueltas y les salgan 5, o sea, ustedes ven 5. Esto se va a activar mañana, o sea, lo que les sugiero es que entren a la hora de la clase. Pero si lo quieren adelantar en la mañana, no tienen algún tiempo, no hay ningún problema, depende cómo ustedes se autogestionen, pero pueden entrar a la hora de clase. Y es muy importante que hayan visto el video, lo pueden inclusive volver a ver. También les tomo, como saben, muchísimo en cuenta su participación, porque créanme que esa conferencia que di, la mayoría de ejemplos fueron ejemplos que escuché de alumnos ingenieros, porque justamente ese es el propósito, que haya un intercambio, ¿no? Entre lo que ustedes saben y entre lo que yo sé, porque ustedes pues son alumnos de séptimo, ¿no? Ajá. Entonces pues ya yo diría que ya los empezaré a considerar como expertos en lo que están estudiando después ya de 7 semestres, y que seguramente me van a dar ejemplos muy buenos. Y también pues mi trabajo será hacerlos que se cuestionen, ¿no? O que se pregunten más allá sobre lo que han estado estudiando en estas materias, que es la intención de humanidades, porque aquí lo que a veces, o el prejuicio, ¿no? Que hay con los ingenieros, que hay prejuicios, de humanidades contra ingenieros y de ingenieros contra humanidades, pero a montones. Y uno de ellos es que el ingeniero es muy cuadrado, ¿no? O que busca optimizar todo, que todo sean matemáticas, o un cliché también es que si no lo puedes probar, si no lleva matemáticas, no es válido, ¿no? O no sirve, o tu carrera es fácil. Lo cual, bueno, es otro prejuicio. Eh, y justamente uno de ellos es que el ingeniero, pues, es muy cuadrado, ¿no? Y justamente, pues, la tarea de humanidades es un poco como descuadrarlos, o moverlos, o hacerlos salir, pues, de esa caja, ¿no? Y que piensen un poco más allá. Eso evidentemente no para cuestionar lo que ustedes saben en términos técnicos, porque como yo les comento en la conferencia, pues yo realmente espero que esa técnica la sepan muy bien, ¿no? Que cumplamos con esa función de la técnica al servicio de la patria, o sea, que ese conocimiento técnico matemático lo tengan muy bien pulido, pero justamente las humanidades, la filosofía y la ética nos hacen preguntarnos sobre los fines generales, o el para qué final, o qué función tiene más allá de la que tú ves nada más desde la ingeniería, ¿no? O qué diálogo puedes tener con otras disciplinas. El mejor filósofo que ha habido en el siglo XX se llama Ludwig Wittgenstein. Tiene un libro muy, muy bonito que es el Tractatus Lógico-Filosófico. Y ese autor a mí me gusta mucho porque fíjense que él de formación era ingeniero.
Profe, ¿puede escribir el nombre? Sí, se los voy a escribir, es Ludwig, se escribe como Ludwig, Wittgenstein, Witt, Wittgenstein, ya se los pasé. Y él escribió a mi forma de ver el mejor libro de filosofía, si no es que los dos mejores, que es el Tractatus Lógico-Filosófico y las investigaciones filosóficas. Son dos libros muy, muy buenos. Si les gusta, pues, digamos, los retos del pensamiento, el pensamiento filosófico, léanlos porque él de formación es ingeniero. De hecho, el Tractatus parece como un pensamiento muy lógico matemático. Pero es un libro muy, muy bonito de filosofía. También el otro que les digo, el de las investigaciones filosóficas. Y él de formación fue ingeniero, diseñaba aviones, era ingeniero aeronáutico. Y por si no fuera poco, pues escribió el mejor libro de filosofía del siglo XX. Esto se los digo para que vean que no necesariamente tiene que estar peleado. O sea, filosofía, humanidades con ingeniería, como luego en las escuelas de ingeniería pues se da a entender. Y yo creo que pues lo más fructífero para todos pues es que haya un diálogo, ¿no? Un acercamiento o un conocerse. Ahorita no se puede, pero cuando estamos en clases también les digo, pues vayan a las facultades de ciencias sociales, o sea, vayan a conocer gente de antropología, vayan a conocer gente de filosofía, hagan amigos ahí, y no se cierren, ¿no? Nada más a su facultad. Bueno, ¿tuvieron algún problema para ver el video? ¿No? ¿Todo bien? No, profe. No, todo está Bueno, bien. Todo bien, todo bien. vale, muchas gracias. Yo soy un profesor que me gusta muchísimo trabajar con aplicaciones, que la clase sea lo más interactiva posible y vamos a trabajar con varias. Por ejemplo, ahí tienen Canvas, donde vamos a hacer la evaluación de esta semana, que es el quiz. Tenemos dos ahorita, que es el quiz y el video de Flipgrid, que ese pues básicamente, digamos, es una actividad muy fácil porque es presentarse. Creo que les dije su edad, ¿no? De qué ciudad provienen. Dato curioso que muchos vienen de Nesa y del Estado de México, pues yo también vivo aquí en Ciudad Neza, entonces, bueno, a lo mejor algún día nos topamos en algún lugar, puede que en el tianguis, si me ven viendo tacos de carnitas, bueno, me saludan, por favor, yo también los saludaré. Muchos del Estado de México, de Iztapalapa, estoy muy cerca de Catepec y bueno, me da mucho gusto pues trabajar con ustedes y conocerlos. Bueno, Flipgrid, esta actividad pues les dejé esa actividad para que la vayan probando, para que vayan viendo cómo funciona. Realmente es como, yo diría que es como tipo un Reels o historias de Instagram. Es muy parecido porque le puedes poner filtros. Yo, por ejemplo, aquí pues para ayudarme un poco me puse filtros, le puse por ahí unos letreritos, le puedes poner GIFs. Y aquí les quiero comentar algo. Yo sé que es difícil. Ahorita tenemos 17 respuestas, ¿no? Y el grupo es de 20 y tantos, entonces faltan algunos. Yo sé que es difícil aparecer en cámara, ¿no? Si alguien tiene un problema así radical con eso, me comenta para ver qué opción puede haber. Eh, pero bueno, es un poco el reto de esto y también ustedes pues ya van hacia pues el final de la carrera y también tienen que tener esta parte de la comunicación. Por ejemplo, ahorita pues las entrevistas de trabajo, pues hay muchísimas que son así, remotas, de forma remota, o que te piden que presentes un trabajo, o inclusive pues los alumnos que se han estado titulando lo han estado haciendo de esta forma. Entonces, de algún modo, pues tenemos que tener esta parte de la comunicación, del manejo de la imagen, de aparecer. Yo al principio me ponía muy nervioso, de repente me sigo poniendo, pero pues ya, como que ya se normalizó un poco esto como de aparecer. Entonces, eso se los comento porque realmente también con esto de la pandemia, pues también nos ha cansado estar tanto tiempo haciendo ensayos o escribiendo, entonces yo algunas actividades les pediré que en lugar de hacerme un escrito o un reporte, pues igual en un minuto o dos me expliquen el tema, ¿ok? Aquí hay que ser muy concisos, realmente no creo que tengan que hacerlo en 5 minutos, en 4 minutos. Yo creo que se puede ser muy puntual y muy conciso, muy sintético, y algunos ejercicios van a ser así, que ustedes pues los graben. Esto, como ustedes vieron, se hace en el celular.
se inscribieron con un código QR y pues les digo, te puedes poner, yo en el video ahí que tengo, tiene un filtro, y por ahí le puse un GIF y un letrerito, entonces pueden ser ahí muy creativos, realmente ahí no tengo problema, incluso lo tomo como un extra, ¿no? Que le pongan ahí creatividad. Entonces, la actividad de esta semana es en Flipgrid, nada más para aprenderlo a usar, porque ya después, seguramente en la siguiente o la subsiguiente, les dejaré que hagan un ejercicio ahí, que expliquen un tema o que den su punto de vista o iniciaremos ahí una dinámica, ¿ok? ¿Qué tenemos entonces que explicar? Pues la introducción a nuestra materia, antes de empezar propiamente con los temas, el primer tema que es la persona humana, que justamente es esto de por qué el ingeniero debería estudiar humanidades. Porque no sé si ustedes sepan o alcanzaron a ver digamos, esa discusión en la ESIME, de que pues se querían o se pretende todavía incluso quitar materias de humanidades. Entonces, intuitivamente, bueno, depende también qué profesores hayan llevado, ¿no? Y no solo en la ESIME, o escuchado en otros lados, de que, bueno, ¿por qué no meter más de circuitos? ¿Por qué no meter más de programación? Bueno, se pueden meter infinitas materias, ¿no? Pero ¿por qué quitar estas 5 materias o algunas de ellas? Entonces, los alumnos nos preguntaban, bueno, ¿yo por qué debo estudiar esto? Cada profesor pues les puede dar una respuesta, pero yo ahí traté de fundamentarlo realmente en términos históricos, en términos epistemológicos, en términos de lo que también prácticos, ¿no? De lo que ustedes van a aprender o van a utilizar tanto pues en su vida personal, en el mercado de trabajo, en su desarrollo de sus proyectos, ¿ok? Bueno, para empezar, me gustaría preguntarles a ustedes qué es un ingeniero. Para empezar, no sé si alguien quiera participar. O sea, ¿cómo pueden definir un ingeniero? ¿Qué hace? Eh, Imaginen que se lo están explicando a cualquiera que no es especialista, que no sabe nada de qué se trabaja ahí en su carrera, en ICE, en LESIME. ¿Cómo lo podrían explicar? ¿Qué es un ingeniero? A ver, ¿quién quisiera participar? Sí, yo, bro. Bueno, por Adrián. lo que vi, un ingeniero transforma lo que hay en su naturaleza o entorno Ujú. para producir o, ¿cómo se diría?, elaborar un fin para solucionar un problema dado pues por la sociedad. Muy bien, muy bien. Adrián, ¿verdad? Déjame tomar nota de mis participaciones, Adrián. Muchas gracias, Adrián. Muy bien, sí, muy de acuerdo con lo que comento, ¿no? Ahí al principio. Ahorita lo vamos a retomar. Gracias, Adrián. Jesús Corona. Sí, profe. Ujú. Yo pienso que un ingeniero es la persona que utiliza la creatividad y, vaya la redundancia, el ingenio, para dar soluciones a problemas a través de esa creatividad, de esa imaginación. Entonces, bueno, yo lo considero así. Exacto. Bueno, puede que, por ejemplo, a mí luego me han preguntado qué es un filósofo o qué es un sociólogo, ajá. Entonces, te planteo un reto como la pregunta por el quién, qué eres, cómo lo defino, por lo que hago, por el fin que busco, o hay algo así como una esencia. Y también tienen que pensar lo siguiente, o sea, la ingeniería que es una disciplina académica, es una profesión, es un arte, que es una carrera que es, bueno, yo les diría que son todas las que les acabo de decir. También tiene algo de artístico, ¿por qué? Por la cuestión de la creatividad, por la cuestión del diseño. Probablemente la mejor forma que tengamos de acercarnos a definirlo, pues sería ir a la raíz latina y a la raíz griega, por supuesto, que ingeniería viene de ingenerare, que quiere decir crear. Ingenerare, no sé si lo habían visto en alguna materia o algún lado, ingenerare, que es crear. Y también viene de ingenium, que de ahí viene ingenio. Por ejemplo, ustedes como ingenieros sabrán que por decirlo de algún modo, las fábricas donde se producía el azúcar se conoce como ingenio azucarero. Es pues, consiste en sistemas, pues, creados por ingenieros, ¿no? Como técnicos especializados en resolver un determinado problema. Entonces, ingenio, ¿para qué? Crear qué. Lo que les comento es que podemos utilizar una distinción muy antigua, bueno, esto viene de la filosofía, prácticamente viene de Aristóteles,
que es una distinción entre distintos tipos de conocimiento, y esto les va a aclarar muchísimo como el lado en el que ustedes están y como el lado en el que están los de humanidades, y cuál es la validez de un conocimiento y de otro. Que para empezar, el ingeniero, nos diría Aristóteles, es experto en lo que los griegos conocían como la tecné. Tecné evidentemente les sonará muy familiar, ¿no? De ahí viene la palabra técnica. ¿Qué es la tecné? La tecné lo que nos va a hacer es modificar la naturaleza, o como los griegos le llamaban la physis. De ahí viene la palabra, pues ahí viene la física, la palabra física. Entonces, va a tratar de establecer cuál es el mejor medio para cumplir un fin, es decir, tiene un propósito técnico. Como tal, entonces, el ingeniero, o sea, en este uso creativo de la mente, de la cognición o del razonamiento, va a utilizar fundamentalmente este ámbito de conocimiento que se conoce como la tecné. Ahora, ¿qué disciplinas trabajan por excelencia la tecné? Pues las matemáticas, la física, la química, la biología, todo lo que se conoce como las ciencias exactas. ¿Hasta ahí vamos bien? Y es lo que ustedes les decía, les digo en el video, en la conferencia que di en el CIME, pues yo espero que ustedes realmente estén muy bien instruidos en esa tecné. ¿Por qué? Porque van a construir sistemas, van a construir máquinas, van a dirigir sistemas, y pues esperamos que técnicamente sepan lo que están haciendo, ¿no? Porque ahí si un filósofo, pues ni de broma lo vamos a meter. Igual nada más a que pues platique un poco, les dé algún curso de ética o haga crear más conciencia, pero hasta ahí, ¿no? Pero ustedes son los encargados pues de inventar, crear, eficientar, optimizar recursos y crear artefactos, máquinas o sistemas, ¿ok? Esa sería la función del ingeniero como tal. Ahora, aquí hay de repente un problema con el ingeniero que se empieza a surgir como un complejo, que ese complejo también está en otras carreras o en otras disciplinas, que es el complejo como que desde mi carrera todo se resuelve. ¿A quiénes les da? A los, bueno, yo diría en primer lugar como a los médicos, o sea, el médico como que es muy soberbio de repente, yo le llamo el complejo de Dios. El médico, el ingeniero o el filósofo también les da, o sea, hay filósofos muy soberbios como de que saben verdades absolutas y que tienen un nivel de cultura así supremo, super saiyajin del conocimiento, y el ingeniero también, ¿no? Como que él sabe muy bien matemáticas, sabe cálculo, y les dice a otros como que, bueno, si no sabes derivar, no me hables, ¿no? Entonces nos empieza a dar como una soberbia de nuestra propia disciplina. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que a veces los ingenieros tratan de resolver todo, pero todo con la tecné. Entonces, de repente les escuchas frases como de, bueno, ¿por qué el presidente no es un ingeniero? Porque igual y el país se llevaría mejor. Pero parece que el símil sería que como si el país o la gente fueran un sistema que se pudiera optimizar, como lo haría un ingeniero, ¿no? O sea, optimizar sistemas, eficientar recursos, hacer que funcione mejor. Ahora, ustedes pregúntense si sus profesores ingenieros, por ser ingenieros, son mejores profesores. O sea, esa sería una cuestión. Entonces, imagínense, un presidente o un gerente, por ser ingeniero como tal, lo haría mejor gerente, mejor presidente. Bueno, gerente depende, ¿no? De una fábrica o de un ingenio, pues yo creo que probablemente sí. Pero hay puntos donde no, como tal. ¿Por qué? Porque hay ámbitos que rebasan la tecné. O sea, hay ámbitos que no los resuelve solo con el pensamiento técnico. Y es como lo que pues se les repite mucho. En primer lugar, que ustedes pues van a trabajar con personal humano. Es decir, van a estar en un equipo de trabajo y tienen que desarrollar otro tipo de habilidades, otro tipo de inteligencias. Si llevaron un muy buen curso de humanidades antes, probablemente ya hayan visto lo de inteligencia emocional. Pero hay distintos tipos de inteligencia. O sea, está la inteligencia lógico-matemático, que seguramente ustedes tienen más cultivada, estoy muy seguro. Hay una inteligencia musical, que por ejemplo en mi caso es nula, o sea, yo sí me gusta mucho escuchar música, pero no me pongan a tocar nada. Hay otra inteligencia que tiene que ver con el cuerpo, que es la inteligencia kinestésica. Es decir, que podría tener muy desarrollado un futbolista o un corredor,
la conciencia del espacio, el manejo de su cuerpo, de su fuerza, etcétera, o que tiene un bailarín. Y luego está la inteligencia social o interpersonal, es decir, qué tan bueno eres para relacionarte con los demás, comunicarte y por lo tanto, pues, poder tener un liderazgo con los demás. Luego está la inteligencia emocional. ¿Qué tan bueno soy para reconocer, identificar y regular mis estados emocionales para conseguir ciertos objetivos? O sea, si yo estoy muy enojado, soy capaz de reconocerlo, de identificarlo y por lo tanto de regular ese estado o de saberlo canalizar. Si la respuesta es que sí, pues ustedes tienen inteligencia emocional, ¿ok? Bueno, como pueden ver, son distintos tipos de inteligencia que el ingeniero en el campo personal y en el campo profesional, pues debe de tener cultivados, porque si ustedes son muy buenos nada más en una dimensión de la persona humana, que es la, digamos, la lógico-matemática, pues puede que estén descuidando otras. No sé si ustedes pues ya hayan reflexionado eso en algún momento. Oye, a lo mejor soy muy buen alumno, soy muy bueno para las materias que llevo, pero a lo mejor me cuesta trabajo relacionarme o me cuesta trabajo dirigir equipos de trabajo. Aquí en el CIME lo que hemos tenido son casos de alumnos que luego, bueno, ya van a lo profesional y nos los platican, de que llegan a las empresas y a veces dicen, bueno, tú ponme en un lugar donde no tenga que interactuar con personas, o lo menos posible, o sea, ponme la máquina, ponme a programar, pero no quisiera tener como mucho contacto con personas, o sea, no como atención al cliente, o no lo que haría un ingeniero industrial, ¿no? Que es más como esta parte de recursos humanos, de planeación, de gestión o de gerencia. Sin embargo, necesariamente lo van a tener que hacer porque en algún momento van a tener que dirigir un equipo de trabajo, o va a llegar un técnico y ustedes como ingenieros pues van a tener que darle una indicación, o a un equipo de trabajo, van a tener que dirigir un proyecto, ¿ok? Entonces ahí es el punto donde necesitas ese ámbito de estar sensibilizado hacia la persona humana y hacia el otro, y entender que hay diferentes dimensiones, diferentes inteligencias y diferentes dimensiones de la persona humana. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Tienen alguna duda? No, profe. Bueno, un aspecto que muy probablemente sea pregunta de quiz y de examen, por si lo quieren anotar. Bueno, Aristóteles identifica la tecné y luego identifica otro tipo de pensamiento, por decirlo así, que no es menos válido. Lo que pasa es que tiene otro ámbito de aplicación. O sea, no es menos difícil, no es menos, digamos, no tiene menos rigurosidad, pero corresponde a otro ámbito del conocimiento. Y Aristóteles a ese le va a llamar la frónesis. Se los voy a anotar aquí en el chat. Frónesis. La frónesis. También lo menciona en el video, ¿no? Sí, ¿y te ¿Qué es la acuerdas que dice sabiduría práctica? ¿Y cómo la podrían definir? Como... La voluntad de cumplir tus sueños, tus proyectos, en base a un juicio, es decir, que te convenga a ti. Bueno, Más o menos, pero podemos complementarlo mejor. Yo diría como la aplicación del conocimiento hacia un fin beneficioso tanto como para uno como para la sociedad y el medio. Ese va más de acuerdo. A ver, vamos a escuchar a Jesús Alberto y luego comentamos, ¿vale? A ver, Jesús Alberto. Sí, yo creo que es pues parte de la racionalidad, no es estrictamente la técnica. Y bueno, es de qué es lo correcto, lo bueno, lo justo en determinadas situaciones. Y resumido, pues yo creo que la frónesis sería de qué es lo mejor para mí, ¿no? Sí, que es lo mejor para mí y también en relación con otros. Bueno, vamos a dar, muchas gracias, Jesús, estuvo excelente tu participación. ¿Pablo? Bueno, yo por lo que entendí más o menos, o sea, es como comentan mis compañeros que es para identificar como, sin afectar a los demás, como sin identificar más, como ser prudente. O sea, qué tan prudente sería que yo hiciera una cosa y cómo afectaría a los demás y a mí mismo. Exacto. La verdad es que me gustan Profe, mucho ¿puedo sus yo? ¿Puedo participaciones. participar yo? Sí, Valentín, adelante.
Gracias. La frónesis la podemos ver pues la mencionaba Aristóteles, que pues que es la habilidad del pensamiento que nos puede decir lo que es lo correcto o lo justo, que determina la conducta, ¿no? de nosotros mismos. Muy bien, excelente todos. Es otro tipo de conocimiento. Voy a retomar lo que dijeron todos. También estoy tomando nota de sus participaciones porque realmente las tomo mucho en cuenta. Que te establece qué es lo correcto, lo justo o lo bueno. Ahora, ¿cómo lo determino? Aristóteles dice que ese es otro tipo de razonamiento. Es diferente al lógico-matemático, porque, a ver, no hay una fórmula, no hay una ecuación para ser bueno. O no hay una ecuación para llegar a lo justo. A lo más óptimo, a lo más útil, a lo mejor numéricamente, podemos llegar a algún porcentaje, algo así. Pero no hay una ecuación como para qué es lo mejor para mí mismo y para los otros. Entonces, ahí está en juego otra dimensión de la inteligencia, que no es exactamente la lógico-matemática. O sea, ya de ahí de entrada, esto se los digo como para abrir el panorama, o sea, para sacarlos de la caja, por decirlo de algún modo, que necesitan otro tipo de conocimientos. ¿Por qué? En el momento en el que el ingeniero se tiene que preguntar, ¿esto que estoy haciendo está bien? ¿Cuál es mi fin aquí? A lo mejor en esta empresa, ¿qué busco hacer con este proyecto? ¿Cuáles son los principios que me guían? ¿Qué es lo mejor para mí? En ese momento entra en juego la frónesis y ahí sí ya no tiene que ver con cálculos lógico-matemáticos. Aquí más bien, ¿con quién tendrían que hablar o quién los podría orientar? Pues evidentemente pues un filósofo, un psicólogo, alguien que sea de humanidades o un humanista como tal, porque aquí ya entra pues el diálogo, ¿no? Y el analizarnos nosotros pues como personas o como seres humanos. Entonces, es en ese momento en que cuando el ingeniero se pregunta qué es lo bueno o lo correcto o lo justo, tanto en su persona como en su profesión, ya está haciendo una reflexión filosófica. Aunque no lo sepa. Aristóteles diría, bueno, ese ingeniero o cualquier otro profesional que lo haga está utilizando la frónesis. Cuando, por ejemplo, ustedes, estuvieran en un proyecto que atacara o violara la dignidad humana y ustedes se dieran cuenta y se negaran a participar o fueran críticos, estarían utilizando en ese momento la frónesis, ¿ok? Entonces, les comento esto justamente pues para señalar o recalcar pues que tenemos pues varios tipos de pensamiento y no solo en el que pues nos estamos formando, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Y en este sentido, pues justamente una de las disciplinas que viene de la filosofía es la ética. O sea, la ética es una disciplina filosófica. Y hay una dimensión ética, pues en la enseñanza de la ingeniería. Yo pongo un caso que me gusta mucho y probablemente es una serie que vayamos a ver, que es una serie muy, muy buena de HBO que se llama Chernobyl. Y yo creo que el caso lo conocemos todos, pues el accidente que hubo en esta ciudad Pripyat, cuando todavía Rusia era la Unión Soviética en 1986, que es el peor desastre nuclear. Y que además, pues todos corrimos con mucha suerte, porque realmente ahí pues ya se iba, por lo menos nos íbamos a cargar todo el medio ambiente de Europa, si ese accidente no se contenía, ¿no? Por la nube tóxica que estuvo ahí días y días saliendo. Y fíjense que ese fue un accidente que se debió mucho a la soberbia del ingeniero que era Dyatlov, el ingeniero en jefe que dirigió las operaciones en Chernobyl ese día. Porque justamente no tuvo ningún principio ético, no tuvo ningún respeto por la dignidad de sus colaboradores, nunca escuchó al equipo. ¿Por qué? Esto que les comento, pues este complejo de Dios o esta soberbia que a veces nos puede dar de no escuchar a los demás y decir, bueno, como soy el ingeniero, yo lo sé todo, no necesito a nadie, aprendí bien matemáticas, yo puedo resolver esto. Que es un poco pues la falacia, ¿no? Que se nos puede llegar ahí. Pero no se sientan atacados, o sea, están muchas profesiones, les diré, los médicos son otros, los filósofos ni se diga, son súper soberbios,
Yo trato un poco de estar como en medio de todo eso y como que no se te suba, ¿no? De que de repente creas que pues sabes la neta de todo. Entonces, esta es una invitación a escuchar a los demás, a tener en cuenta pues ese ámbito de la dignidad humana del equipo o de las personas con las que vas a trabajar. Y un punto que ustedes tuvieron que ya haber visto en Humanidades, si no, no se preocupen, aquí lo vamos a ver, que es el de la comunicación. O sea, también la comunicación están utilizando otro tipo de inteligencia, que es la que les comentaba, la inteligencia interpersonal. Ustedes vayan pensando qué tan buenos son para esto, o sea, qué tan buenos son, si ahorita armara un equipo o los pusiera con un equipo de técnicos, qué tan buenos serían como para dirigirlos o como para motivarlos. Porque estar en un equipo de trabajo, pues no solo es decir, tú haces esto, tú esto, tú esto, o sea, tienes que conocerlos, tienes que analizar cuáles son sus habilidades, tienes que saber cómo motivarlos, o si alguien llegó pues muy bajoneado ese día al trabajo, ¿no? O está muy enojado, o tienen diferentes personalidades, pues cómo tú haces ahí un trabajo pues también psicológico de analizar al equipo y saber cómo liderarlos para que trabajen mejor. Eso lo que se busca es que ustedes como ingenieros pues tengan una formación pues muy integral y que justamente puedan salir, y no solo con esa capacidad de dirigir un equipo, sino también de presentarse ustedes mismos. O sea, si esto fuera una entrevista de trabajo y yo les dijera, a ver, bueno, preséntate, ¿cómo te defines a ti mismo? ¿Cuáles son tus capacidades? ¿Cuál crees que es tu mayor reto? Si yo les empezara a hacer preguntas de ese tipo, también podría evaluar que también se desenvuelven. Y evidentemente, pues las empresas o los trabajos, pues ese tipo de cosas, pues se evalúan. Bueno, si tienen alguna duda, me comentan. Voy a ver qué otros puntos pueden tocar. Bueno, justamente ya señalé dos muy importantes en el video. La ética. ¿Ustedes se acuerdan ahí en el CIME? Ay, ya parecen tiempos muy lejanos. Que había como unas barditas, como con frases. ¿Alguien se acuerda qué decía? Había alguna que decía algo así como, algo así como, la excelencia no es mi fin, es como mi práctica diaria, algo así. Había como frases. Esas frases tienen contenido ético. De hecho, el lema del Politécnico, ¿cuál es? La técnica al servicio de la patria. La técnica al servicio de la patria. Ese es un precepto ético. ¿Por qué? O sea, imagínense, la filosofía está en el propio lema del Poli. Es una escuela técnica, pero tiene un lema filosófico. Porque dice al servicio. ¿Qué quiere decir? ¿De quién? De la patria, ¿no? Del pueblo, de los ciudadanos. Es decir, no al servicio del propio ingeniero. Es decir, no está al servicio de fines egoístas o de las empresas o de los fines. Dice al servicio de la patria, de la gente, del pueblo. Y eso ya es una virtud ética. Quiere decir que hay un servicio hacia los demás, hay un beneficio hacia los demás, no solo hacia mí. Entonces, esta dimensión ética es muy importante. Ustedes piensen qué tipo de valores tienen ustedes como estudiantes de ingeniería. ¿Qué tipo de valores van a tener ustedes como ingenieros? Identifiquen, por ejemplo, empatía, verdad, puntualidad, yo diría que es un valor. Porque implica un respeto hacia los demás. Bueno, respeto. Inclusive hay otro valor ético que a mí me gusta mucho, que es la amistad. Ese también es un valor. Hay otro valor que es el amor. El tratar con amor a los demás también es un principio ético. ¿Cuáles otros recuerdan? Empatía, inclusive la propia excelencia es un valor, ¿ok? Entonces está la dimensión, ¿sí, Jesús? También puede ser la integridad, la veracidad, responsabilidad, precisión. Muy bien, Jesús. Porque justamente imagínense, ¿cuántos accidentes ocurren y por qué? Bueno, uno a lo mejor es por un factor humano. O sea, no somos perfectos. Puede haber un cálculo, un error de cálculo que pusieron la calculadora en radianes, no sé. O puede ser algún error técnico, pero también puede haber errores justamente por carecer de frónesis o por una mala frónesis, o sea, porque no hay integridad.
Por ejemplo, bueno, aquí decía que tengo que meter cable de no sé cuánto grosor. Pues yo metí del barato. Y pues ya explotó el transformador o ya la instalación o no sé qué, la máquina, o a lo mejor necesitaba un técnico. Bueno, es que tengo a mi primo, pero no tiene la formación, no tiene la competencia. Bueno, yo le voy a enseñar. Es una deshonestidad también. ¿Por qué? Porque no estás poniendo a la persona idónea y en una de esas se va a equivocar o va a ser incompetente en lo que está haciendo y puede causar un accidente que tenga consecuencias de vidas humanas, ¿no? Eso en la ingeniería es muy importante porque pues se producen sistemas, productos o servicios que utilizamos todos. Se ha visto mucho en el caso de los arquitectos. Por ejemplo, meterle material que no es, o meterle barato, le metes varilla delgada o qué sé yo. Y justamente por eso es preocupante cuando les dicen es que quieren sacar humanidades. Por ejemplo, me acuerdo que estas discusiones querían eliminar humanidades donde se da ética. Y pues bueno, pues van a salir ingenieros pues sin tener una noción de ética. Imagínense qué peligroso. O poco sensibilizados en qué valores son los que lo guían. ¿Ok? Bueno, el otro factor ya les comenté, la comunicación. Yo el ejemplo que les di en la conferencia, porque es como uno de los más conocidos, bueno, el de Steve Jobs, que son ingenieros, o el caso de Mark Zuckerberg, por ejemplo, o de el propio, ¿cómo se llama el de Tesla? Se me acaba de ir su nombre, que anda con drones. Elon Musk. Con Elon Musk, que son ingenieros puros que en un momento dado pues desarrollan un producto y luego tienen que ir a dar una conferencia o tienen que ir a un evento. Entonces, tienen que desarrollar esta parte de la comunicación asertiva en público, desde el lenguaje corporal, que cómo los miras, cómo entonas, eh, tu propia imagen que tienes que proyectar, porque también esa es otra cuestión. Bueno, aquí la verdad es que todos somos libres, pero hay algunos trabajos, no siempre, que te piden a lo mejor un código de vestido o esperan algo así. Pero también cuál es la imagen que tú estás proyectando, ¿no? Eso también es comunicación. Eh, por lo regular, bueno, pues tenemos que ver el ámbito y el auditorio en el que nos estamos dirigiendo, ¿no? Bueno, vamos a ver algún otro ámbito, el que les comentaba, el de la inteligencia emocional. Justamente, pues hay que saber gestionar las emociones. Si me siento muy enojado, si me siento muy frustrado, si me siento muy triste, inclusive si me siento muy, digamos, muy emocionado, de más, por decirlo de algún modo. ¿Cómo puedo regular mis estados emocionales y contestar o gestionarlos con inteligencia? Y eso es lo que se conoce como inteligencia emocional. Hay un libro, la verdad es que seguramente ya lo conocen, por acá lo tengo, porque yo también, pues, de hecho lo iba a llevar para irlo leyendo ahí en el metro, pues se me olvidó. Se llama La inteligencia emocional, de Daniel Goleman. Este es un librito que les recomiendo mucho. De repente ahí, pues, si ven libros así en la calle, o en el metro inclusive, bueno, hay una versión que encuentran ahí que está como en, creo, 150, o lo encuentran en Amazon, como en 300 más o menos, o está el PDF en internet, o sea, no se preocupen, por ahí lo encuentran. Yo preferí tenerlo así porque es un libro que consulto muy seguido, porque tiene capítulos como inteligencia emocional frente al enojo, frente a la tristeza, frente a la frustración, o por ejemplo, cuál es la función de tener una actitud de esperanza y en general lo que podemos llamar como un optimismo, pero no como un optimismo fácil o como estar feliz nada más así, sin mayor base, sino sería una confianza en que yo tengo la capacidad de responder ante un problema de la mejor forma posible con los recursos que dispongo y que voy a dar una respuesta lo más inteligente que pueda y voy a hacer lo humanamente posible. Sería ese tipo de optimismo, no un optimismo, una felicidad, digamos, sin fundamento. Entonces, esa es otra dimensión, porque para dirigir equipos de trabajo, para trabajar con gente de diferentes disciplinas, pues van a tener que desarrollar pues liderazgo. Y la base del liderazgo es justamente pues el manejo también, o es un factor muy, muy importante, el saber leer los estados emocionales del equipo
saber leer las personalidades y pues poder, digamos, pues acomodarlas o gestionarlas para el logro de los objetivos, incluso de nosotros mismos, ¿no? Porque eso va a pasar siempre, alguien nos va a hacer enojar en el trabajo o alguna situación o algo va a ser muy frustrante y van a tener que saber pues cómo manejarlo o cómo gestionarlo. Vamos con la última, me parece que lo último que comento en el video es que los proyectos de ingeniería más de vanguardia ya tienen que estar cumpliendo con puntos específicos de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Y hay varios puntos que vamos a tocar, que me gustaría tocar en el curso. Uno de ellos, por ejemplo, son los derechos humanos, que va a ser nuestro tercer parcial. Que ustedes estén bien concientizados de qué son los derechos humanos, desde la Carta de Derechos de Naciones Unidas, la Declaración de Derechos Humanos, pues un poco cuál es su historia, cuáles son, es un punto justamente que viene en el programa, y que la base de todo, pues es un principio filosófico que es la dignidad humana, ¿ok? Pero en los proyectos de desarrollo que incluyen los ODS u Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, tienen puntos muy interesantes, por ejemplo, el de equidad de género, que es también algo que se debe de ver en las clases de humanidades, porque a veces, por desgracia, pues el profe de física o el profe de cálculo, pues no es especialista en esos temas, ¿no? O a lo mejor sí los conoce, si tienen suerte o es muy buen profesor, muy buen preparado, pues seguramente ya tendrá un enfoque que respete los derechos humanos o que respete la perspectiva de género, ¿no? O que no le estemos escuchando prejuicios. Porque si ustedes salen con una perspectiva de ese tipo al mercado laboral, pues realmente ya no está de acuerdo a lo que se está trabajando hoy. Los objetivos de desarrollo sostenible, les digo, incluyen derechos humanos, perspectiva de género, cómo incluyes a la comunidad en lo que estás haciendo, cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, con ética ambiental, manejo de residuos, sostenibilidad, y que son temas que ya no son estrictamente de ingeniería, pero que el ingeniero que tiene una formación integral los debe de conocer y manejar muy bien, ¿ok? Bueno, hasta aquí vamos bien. ¿Tienen alguna duda? ¿Qué les interesó del video? ¿Qué les pareció más curioso? ¿O algún ejemplo que ustedes tengan que quieran complementar? Justamente lo que dijo de que muchos profesores no, sí me tocó que decían que las humanidades no, y que hacían falta más como para capacitarlos, pero de forma más electrónica o dependiendo de qué profesor. Sí, bueno, yo entiendo, ¿no? Porque también en filosofía yo diría, bueno, más materias de filosofía, pero ustedes ya iban como 40, ¿no? De ingeniería. Y también hay especialidades, o sea, ustedes llevan una especialización, ¿no? O sea, alguien se fue a acústica, por lo que tengo entendido, algunos se van a todo lo que tiene que ver con programación, con sistemas, otros se van a cuestiones más de electrónica, y también hay más opciones después, o sea, pues desde maestrías, doctorados, especialidades, cursos afuera. Realmente uno nunca acaba de estudiar, un poco esa discusión, ¿no? Que cuando sacas humanidades metes otra electrónica o metes otra optativa, pero ¿en qué momento dejas o descuidas este lado por justamente dar más técnica, más técnica, más técnica? Y que se pueden ir mucho, justamente este es el problema, que se descuide esa dimensión ética o esa dimensión humana. ¿Dónde lo pueden ver? Pues que los ambientes de ingeniería son ambientes pues muy machistas de repente, muchos prejuicios de género, a veces muy poco respeto a la dignidad de otros, se ve hasta a veces desde el mismo trato de los profesores, eh, poca conciencia de los derechos humanos, poca sensibilización, poco escuchar a los demás, o actitudes muy soberbias o muy cerradas, ¿no? Y justamente este tipo de materias de humanidades, pues lo que buscan es sensibilizarlos y hacerlos más humanos. Ese es el punto. Y hacerlos, pues, cuestionarse a ustedes mismos. Y que también, como yo les comento, bueno, es una materia que también yo diría que relaja un poco, yo diría, o sea, de todo esto que llevan técnico, donde pues pueden platicar temas pues más generales, ¿no? Más de cultura general, inclusive ver filosofía, que a muchos de ustedes estoy seguro que les gustará o les interesará.
En el caso de mi clase, pues vamos a ver varias películas, se van a quedar varias ahí, unas asincrónicas. Eh, Vamos a ver, les diré, el primero, sinceramente, es un tema entre filosófico, psicológico y antropológico, o sea, ¿qué es la persona humana? ¿Qué es la persona humana? ¿Cómo lo puedes definir? Y es un tema que necesariamente vamos a tener que ir a ese campo. Luego tenemos el tema de la ética, ese es un tema filosófico, o sea, no hay de otra. Está Aristóteles, está Kant, está otro filósofo inglés del siglo XIX que se llama Jeremy Bentham. No va a ser una clase de filosofía. Yo les diría que es una clase de ética, que es una disciplina filosófica, con aplicación en ingeniería. Entonces no se preocupen, no vamos a leer directamente a Kant, es la crítica de la razón pura, porque no nos va a dar el curso. Vamos a leer textos cortos que hablen sobre esos enfoques y yo los voy a explicar con ejemplos prácticos. Y el tercer módulo es sobre derechos humanos. Aquí, bueno, yo pues también le entro mucho a dar clases de derecho. Yo doy filosofía del derecho en otras escuelas, aparte de filosofía como tal propiamente dicha, y la clase de ética, y pues es una materia que me gusta mucho. Entonces también he pensado cómo se la das a ingenieros. Por ejemplo, aquí la cuestión, un ejemplo muy, muy bueno, aunque ya se empieza a hacer viejito, es el tema de los aspectos éticos y legales de los coches autónomos, de si se puede programar hasta cierto punto o los aspectos técnicos que ocurren en el caso de los accidentes, de los Tesla, concretamente, o sea, se puede programar qué es lo más correcto en un accidente, cuáles son los aspectos jurídicos, cuál es el respeto ahí a la persona humana o a los derechos humanos, porque es algo que los ingenieros no han podido resolver. ¿Alguien sabe, por ejemplo, en el caso de un accidente, qué ocurre con un Tesla? A ver, chicos, de ingeniería. Pues creo que en este caso el ingeniero, bueno, Elon Musk se hace cargo de los daños, ¿no? Que le ocasiona a la persona, porque un componente o una situación no estuvo acorde a todas las normas, o no sé, X, pero sí se Mira, hace cargo, por lo que tengo entendido, ¿no? depende, porque ese caso yo lo he estado investigando. Yo les invito, vamos a investigarlo entre todos, porque esto siempre se está actualizando. Pero en caso de un desastre, bueno, para empezar primero el Tesla, te decía que tenías que ir atento, pero no con las manos en el volante. O sea, al principio era como que, bueno, voy así, pero jamás podías dormir. Ahorita les explico por qué. Porque ocurrió el primer accidente, porque los sistemas ópticos fallaron en reconocer a un tráiler que está completamente blanco por atrás. Entonces las cámaras, o sea, a pesar del 4K, el 8K, el 16K o lo que quieran, no alcanza a ser tan perfecto como el iris humano. Entonces no vio, o sea, confundió el tráiler con el horizonte porque estaba blanco. Imagínense que la luz azul o la luz blanca atrás no lo identificó y el coche venía a ciento y pico y pues lo que pasó es que se estrelló y decapitó al conductor. Pero el conductor iba todo menos atento. Entonces lo que a raíz de esto hubo una modificación ingenieril que fue que ya ibas con el volante, tienes que tener las manos en el volante. Y lo que hace el Tesla es que cuando las quitas, empieza como, o sea, te empieza a molestar. Y si de plano, o sea, tú estás dormido o algo te pasó, desmayado, qué sé yo, y no puedes manejar, lo que hace es ponerse en función de estacionar el carro. Entonces, ¿qué pasa? El ingeniero, se los digo como reto, no como crítica o ni mucho menos persecución a los ingenieros, no lo interpreten así, pero es que es algo que no, lo vamos a discutir, va a ser un caso que lo vamos a poner en equipos y a ver cuál sería la mejor solución técnica. Pero les voy a decir cuál solución llegaron. Ninguna. Que el usuario lo haga. O sea, tantos matemáticas, tanto para otra vez dáselo al humano. ¿Por qué? Porque el humano sigue teniendo la responsabilidad. Entonces, ¿por qué tienes el volante? Porque en caso de una colisión, el Tesla te suelta. Es así de, y si tú no lo agarras, pues que lo agarre Diosito. O a ver quién. Te tapas los ojos y te persigas. Porque el Tesla, el sistema, o sea, el sistema va a tomar una decisión porque hay un piloto. También les voy a enseñar un video de eso, de que los Tesla han evitado accidentes. O sea, puede corregir rápido el rumbo. Pero hay un momento donde te dice, no, tú tienes que tener las manos ahí, porque está el factor humano. O sea, hay un punto donde tú vas a decidir. Porque no hemos llegado a ese nivel de programación de que el Tesla decida por el humano. ¿Por qué? Porque no tiene frónesis. O sea, ¿cómo programas lo que es correcto?
lo que es justo. Y ese es un problema epistemológico, porque es como sacas una ecuación para hacerlo mejor en caso de un accidente. O sea, puedes hacer, a lo mejor, programarlo para que salve el mayor número de vidas. Ese podría ser un criterio. Pero es un criterio que nosotros vamos a ver esa corriente de pensamiento que se conoce como utilitarismo, o sea, maximizar el beneficio. Pero hay muchos dilemas en esto. Bueno, ya los iremos viendo porque miren, no me gusta llevarlos hasta el final para que tengan un tiempecito de ir por un vaso de agua o un café. Vamos a dejarle aquí. Si tienen dudas, lo abordamos la siguiente que nos veamos. Les voy a dejar para mañana un quiz de 5 preguntas sobre la conferencia y sobre lo que vimos hoy. Seguro que es Fronesis, que es Tecne, cuestiones a lo mejor, cosas de comunicación que ahí menciono en la conferencia, y se va a activar mañana, ¿ok? Los que no han hecho en el ejercicio en Flipgrid, por favor, pues ese ejercicio cuenta. Por ahí van como 18 respuestas. Bueno, entonces estos días pues vayan avanzando en eso. A mí me da mucho gusto pues verlos. No les he contestado, pero sí noté que hay varios de mesa. Entonces dije, qué padre, porque yo soy de por acá. Si tienen dudas, escríbanme en el WhatsApp y pues me dio muchísimo gusto verlos por acá. Gracias por conectarse y encender la cámara a los que lo hicieron, ¿vale? Bueno, nos estamos viendo. Mucho gusto. Descansen. Por aquí nos Mucho vemos. gusto, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias.